Hola y bienvenidos a Euronews, hoy con nuestra selección de las noticias más destacadas de este miércoles 12 de diciembre. Vamos con los titulares. Theresa May salva una posible crisis. La primera ministra británica sobrevive al voto de confianza de su partido. Caza al terrorista de Estrasburgo tras el atentado que dejó al menos 3 muertos y 13 heridos en la ciudad francesa. Pedro Sánchez arremete contra el independentismo catalán al que acusa de mentir y fomentar la violencia. Google niega que manipule los resultados de búsqueda, entre ellos que salga Donald Trump cuando se busca el término idiota. Sospechas de sabotaje en la Estación Espacial Internacional, donde se produjo una fuga de oxígeno en agosto por una microperforación de origen desconocido. Theresa May salva una posible crisis. La primera ministra británica, que ha afirmado que no se presentará a las próximas elecciones previstas para 2022, sobrevive al voto de confianza de su partido. Theresa May ha ganado la batalla al ala dura de su partido. La primera ministra británica seguirá siendo la líder de los conservadores tras obtener el apoyo de 200 diputados en la moción de confianza. La balanza podría haberse inclinado a su favor tras la oferta de la Premier de abandonar su puesto tras el periodo de transición del Brexit, una condición que le habrían exigido varios diputados para garantizar su apoyo. El Gobierno podrá presentar el acuerdo de retirada en la Cámara de los Comunes antes de Navidad o en enero. Aunque no hay garantías de que se apruebe, supondría una transición ordenada hacia la puerta de salida de la Unión Europea. Aunque según los estatutos del Partido Conservador no se puede iniciar una nueva moción de confianza en un periodo de 12 meses, los 170 diputados que han votado a favor de la salida de May afirman que seguirán luchando por lo que creen. Por su parte, el líder de la oposición laborista ha asegurado que el Parlamento británico debe recuperar el control del Brexit. Los 27 del bloque comunitario siguen de cerca la situación política en el Reino Unido, pero mantienen su mensaje de que el acuerdo del Brexit no se renegociará. Ninguno de los 27 miembros restantes de la Unión Europea tiene la intención de modificar el acuerdo de salida alcanzado entre el bloque y Gran Bretaña, ha afirmado Angela Merkel. No tenemos intención de cambiar el acuerdo de salida. Esta es la posición general de los 27 estados, por lo que es poco probable que abandonemos estos debates con algún tipo de cambio. Euronews preguntó a los eurodiputados en Estrasburgo qué opinan del acuerdo del Brexit, teniendo en cuenta la crisis política en el Reino Unido. Cuando se le preguntó si la UE daría otras concesiones en cuanto a la frontera irlandesa, el eurodiputado Jan Zahradil fue escéptico. Tal vez podría haber algún protocolo o explicación adicional o algo de ese tipo, pero no creo que hayan muchas más concesiones directamente en el acuerdo. La eurodiputada Ana Gómez está de acuerdo en que no es posible ninguna concesión, pero cree que hay otra solución. No hay un mejor trato, por lo que la solución democrática sería devolver la votación a la gente para tener un segundo referéndum. La eurodiputada Rebecca Harms tiene otra idea. Espero que los ciudadanos británicos reconozcan que nuestras puertas están abiertas y que será mejor permanecer y recuperar el control político en conjunto con todos los demás estados europeos. Las fuerzas del orden siguen buscando al terrorista que dejó al menos 3 muertos y 13 heridos en la ciudad francesa de Estrasburgo. Varios de los heridos están en estado crítico. Es el rostro de Sherif Shekat. La policía ha hecho pública la imagen del terrorista que sigue en busca y captura después de que el pasado martes abriese fuego en un mercado navideño de Estrasburgo, dejando 2 personas fallecidas y otra en estado de muerte cerebral, además de varios heridos.
Dentro de la investigación sobre el sospechoso, ya fichado por radicalización y que sabe lo que es pasar por prisión, la policía detuvo en la misma noche del martes al miércoles a los padres y 2 hermanos para interrogarlos sobre lo ocurrido. El sospechoso se dio a la fuga en un taxi cuyo conductor asegura que estaba herido, fruto del tiroteo que mantuvo con las fuerzas del orden, y en estado de embriaguez. Además, presumía de lo que acababa de hacer. Más de 700 agentes se encargan en estos momentos de la búsqueda y captura de Cherif Shekat, que además, según los testigos, habría gritado "Alá es grande" en el momento de abrir fuego. Cherif Shekat, el terrorista de Estrasburgo, tiene una ficha S policial que identifica a las personas radicalizadas. 29 años, 27 condenas y radicalizado en la cárcel. El perfil del atacante de Estrasburgo. Las autoridades francesas han abierto sin dudar una investigación por atentado terrorista tras identificar al autor del ataque, un joven de 29 años que respondería al nombre de Cherif y que la policía había fichado como peligroso por su radicalización. Según el ministro del Interior, Christophe Castaner, el individuo es de sobra conocido por la policía ya que había cometido delitos comunes y había sido condenado tanto en Francia como en Alemania. Se da la circunstancia de que varios agentes intentaron capturarlo por la mañana en el marco de una investigación por intento de asesinato. En el registro de su vivienda los agentes encontraron varias granadas. El atacante resultó herido de bala antes de huir. ¿Qué sucederá con el movimiento de los chalecos amarillos tras los anuncios de Emmanuel Macron? Más allá de las divisiones internas a favor o en contra del cese de las manifestaciones, los adeptos a la teoría de la conspiración no han dudado en calificar el atentado de Estrasburgo como un golpe de Estado francés, cuyo único objetivo sería desviar la atención de los medios de comunicación del combate de los chalecos amarillos. La avalancha de discursos de odio en las redes sociales ha sido tal que los administradores de páginas como Facebook no han podido parar en 24 horas. Lejos de esas teorías, los chalecos amarillos que se reunieron el miércoles por la mañana cerca de Aix-en-Provence, en el sur de Francia, consideran que el ataque de Estrasburgo tendrá un impacto negativo en el movimiento. Creo que el gobierno usará este ataque para prohibir cualquier reunión, incluso las pacíficas. Pero por ahora las manifestaciones previstas para este fin de semana no han sido prohibidas, aunque el plan Vigipirate está en su nivel más alto. Mientras tanto, la respuesta política al cambio social propuesto por Macron continúa. Este jueves será debatida y votada la moción de censura presentada por 3 partidos de izquierda contra el gobierno. El 18 de diciembre tendrá lugar la vista previa al juicio por el procés. En un ambiente caldeado, Sánchez ha atacado al independentismo catalán. Sánchez arremete contra el independentismo catalán y asegura que no permitirá la vulneración de la Constitución. En su comparecencia en el Congreso, en un pleno dedicado a Cataluña y al Brexit, el presidente del gobierno español ha cargado contra la desesperación del presidente de la Generalitat al llamar a la vía eslovena. Tanto el Brexit como el movimiento independentista catalán caminan por vías paralelas y con retóricas similares. En ambos casos se levanta un relato de agravios inventados y magnificados por la manipulación. En ambos casos se pretende forzar a la población a tomar decisiones con una decisión binaria. Se obliga a escoger entre ser europeo y ser británico, a ser español o ser catalán. Además, ha prometido una respuesta firme, proporcional y contundente del Estado si se aleja de la legalidad. Reivindicar como reivindica el independentismo catalán, la vía kosovar, la vía eslovena, denota un desconocimiento de la historia, una manipulación inaceptable y la desesperación de quien ya no tiene ningún argumento más que la mentira para sostener sus posiciones políticas. El presidente del Gobierno ha finalizado confirmando que la subida del salario mínimo a 900 euros se aprobará en el Consejo de Ministros del 21 de diciembre en Barcelona. Trabajar más horas extras y cobrarlas más tarde. El Parlamento húngaro ha aprobado una controvertida ley laboral.
La oposición húngara califica de esclavista la nueva ley de horas extra. El gobierno de Viktor Orbán ha conseguido aprobar en el Parlamento, en medio de un gran escándalo, una contestada ley que eleva de 250 a 400 el número de horas extra que pueden trabajarse al año. Diputados de la oposición intentaron bloquear el camino hacia el estrado del ponente de la ley, algo completamente inusual en el Parlamento de Hungría. Trataron de impedir la votación ocupando el escaño del presidente de la Cámara y haciendo sonar pitos y sirenas durante la votación. Para la derecha en el gobierno se trata de una medida que flexibilizará el mercado de trabajo, para la oposición de una norma de esclavitud. Además, el empresario podrá retrasar el pago de las horas extra hasta 3 años. Con las horas adicionales, la semana laboral normal de 40 horas en Hungría puede ser de 48, es decir, vuelven a una semana laboral de 6 días. El sábado pasado, unas 10.000 personas protestaron contra la ley en el centro de Budapest. Según una reciente encuesta, el 83% de los húngaros rechazan la recién aprobada ley laboral. Varios partidos de la oposición han convocado una nueva manifestación de protesta. El director general de Google niega que se manipulen los resultados de las búsquedas. El gigante informático fue acusado de programar sus algoritmos en contra del presidente Donald Trump, quien aparece cuando se busca el término idiota. Google niega sesgar los resultados de búsqueda ante el Parlamento estadounidense. El responsable de Google, Sundar Pichai, negó cualquier prejuicio político mientras los republicanos mantienen las sospechas. Un miembro del comité republicano se quejó de por qué cuando busca en Google la palabra idiota aparece la foto de Donald Trump. El objetivo de una búsqueda es discriminar entre múltiples fuentes relevantes para encontrar la mejor respuesta. Sin embargo, este proceso se vuelve mucho más siniestro con las acusaciones de que Google manipula su algoritmo para favorecer al partido político que le gusta, las ideas que le gustan o los productos que le gustan. Hay numerosas acusaciones en las noticias de que los empleados de Google han pensado en hacer esto, hablaron de hacerlo y lo han hecho. Las peligrosas implicaciones de un proceso justo y democrático no pueden ser subestimadas. Dirijo esta empresa sin prejuicios políticos y trabajo para garantizar que nuestros productos continúen funcionando de esa manera. Hacer lo contrario estaría en contra de nuestros principios fundamentales y de nuestros intereses comerciales. Somos una empresa que proporciona plataformas para diversas perspectivas y opiniones y no hay pocas de ellas entre nuestros empleados. Google ha sido acusado de programar sus algoritmos en contra de los puntos de vista de la derecha republicana estadounidense. Para los demócratas, Google está en su derecho de marcar su línea propia, incluso si discriminara deliberadamente en contra de los puntos de vista de la derecha, como empresa privada que es. Y en deportes, fútbol, el Real Madrid, ya clasificado, ha puesto final a su fase de grupos de la Liga de Campeones de forma sorprendente contra el CSKA de Moscú. El Real Madrid de Santiago Solari terminó la fase de grupos de la Liga de Campeones de la peor manera posible. El vigente campeón, que ya tenía asegurado el primer puesto de su grupo, cayó goleado en el Bernabéu 0-3 ante el CSKA de Moscú. El cuadro ruso, que ha ganado sus 2 partidos a los merengues, no se clasifica, no obstante, ni para la Europa League. ¿Un sabotaje en la Estación Espacial Internacional? 2 cosmonautas rusos salen al espacio para recoger pruebas del revestimiento de la nave y llevarlas a Tierra. Caminata espacial de especial dificultad en la Estación Espacial Internacional. Los cosmonautas rusos Sergei Prokopiev y Oleg Kononenko tuvieron que salir del módulo para una tarea considerada por la Agencia Espacial Rusa de gran dificultad. Consecuencia de un incidente grave a finales de agosto, cuando se detectó un orificio milimétrico en la nave rusa Soyuz que provocó fuga de oxígeno en la plataforma ya subsanada. El objetivo ahora es cortar con cuchillo y tijera una parte del revestimiento antimeteoritos que, es posible, fuera dañado por un taladro y llevarlo de regreso a la Tierra. Así termina esta edición de Euronews hoy, pero la información sigue en Euronews y en nuestra página web. Les invitamos a dejarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Gracias por su atención y hasta mañana.